Hola, que Dios te bendiga ricamente en este domingo por la tarde. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método solamente por este tiempo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que debemos cuidarnos y cuidarte, haciendo énfasis en las dos leyes fundamentales de lo que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Amar a Dios con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, espíritu, y a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a mi prójimo, es porque amo a Dios y me amo a mí mismo como a Él, ¿no? Bueno, en este tiempo nos da la oportunidad de ponerlo en práctica. Si querés, leemos No, tenemos una oración y comenzamos con la palabra de Dios, con algo que leí y la segunda pregunta que me encantó y qué hubiera pasado si hubiera habido una segunda pregunta. Pero esto lo desarrollamos ahora. Oramos. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu bendición, gracias porque nos aceptaste como hijos, Señor, enviando a Jesucristo para que nosotros lo aceptemos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Y allí encontramos la vida. Pasamos de muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Gracias por este plan que diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, gracias, porque nos dejaste tu palabra. En ella podemos leerla, escudriñarla, ponerla en práctica, no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendito eres, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, ahora vamos a desarrollar el tema de hoy. Lucas 10 nos propone la lectura de El buen samaritano, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y acá hay una buena repregunta, ¿no? Pero fíjate cómo va llevando lo que tenía este intérprete de la ley para Jesús, ¿no? Fíjate, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero ahí viene la repregunta. Acá, primera repregunta, fíjate. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús va a la repregunta, le da la posibilidad de hacerlo ver y verse y examinarse íntimamente, ¿no? A ver si vos podés detectar a tu prójimo sí o no. Entonces le cuenta la historia, ¿no? De un hombre que es asaltado, ¿sí? Que descendía de Jerusalén e iba hacia Jericó, ¿no? Y pasó un levita, y pasó un sacerdote, y pasó un samaritano, que en honor a la verdad, y lo vimos el domingo pasado, ¿te acordás? Cuando hablamos de cómo discriminaban, ¿no? El samaritano era algo, un ciudadano de segunda, tercera, cuarta clase, alguien que no adoraba como ellos en el templo, sino que adoraban en el monte, alguien que no tenía el linaje puro, sino que se habían mezclado con gentiles, alguien que para el judío no era su gentil, ¿no? Pero Jesús lo lleva a ver, ¿no? Y le hace responder a este maestro ciertamente lo que Jesús le estaba enseñando, ¿no? Y él le dijo, porque los dos pasaron, los dos primeros pasados, y el samaritano se quedó, puso plata, lo asistió, ¿no? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él, porque Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Sí? Y este que lo quería tentar, que lo estaba buscando, ¿no? Que lo estaba probando,
Le responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y cuánto al hombre le cuesta, ¿no? Eh, Amar a su prójimo porque muchas veces discrimina. El domingo pasado habíamos visto lo de Pedro en su vida, ¿no? Cómo trabajó el Señor en su vida, ¿sí? Dándole una visión. También con Cornelio, ¿no? Avisándole, mandándole un ángel para que lo mande a buscar, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía Dios para nosotros, los gentiles? Y cómo trabajó en la vida de Pedro, ¿no? Para que no discrimine. Pero bueno, ese es otro tema. Pero acá la repregunta está buenísima, ¿no? Porque lo lleva a Jesús a responder, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Pero ahora vamos a ver algo en lo cual se queda allí pura y exclusivamente, y creo yo, ¿no? Por la respuesta, pero que daba para una repregunta, daba, ¿no? Ahora vamos. Bien, al tema de hoy, no nos metemos en la pregunta y por qué no hubo repregunta, ¿no? La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes, estoy leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, desde el versículo 19 en adelante. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero terminaron al pueblo. Vos fíjate que habló de labradores malvados, ¿no? Interesante esta parábola. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra. Lo estaban buscando. Le metieron espías dentro de la tropa, ¿no? Para que lo escucharan y a ver si lo enganchaban, si lo pescaban en alguna palabra, ¿no? Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Y el otro día, justamente el domingo pasado, habíamos visto que Dios no hace excepción de personas, que lo que estaba pasando en el norte nuestro, con los Cuom, y en el norte, en Estados Unidos, allí pierde la vida un ciudadano estadounidense, y acá en el norte nuestro también, muchos Cuom, y muchos han perdido la vida, ¿no? Pero muchas veces no sale en la tele porque por ahí no vende, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestra nación, ¿no? Sabemos que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y una pregunta espectacular, porque lo estaba poniendo, lo estaba juzgando y lo estaba mostrando delante del pueblo, ¿no? Y todos esperaban. O sea que ellos para gozar la Pax Romana debían tributar, porque el tributo iba hacia mantener la tropa allí que había, ¿sí? De Roma, el ejército, para mantener los caminos, para mantener la estructura, la forma de vida que ellos tenían como imperio, el imperio romano que estaba allí sojuzgando, ¿sí? A los judíos de aquella época, ¿no? Y vienen con esta espectacular pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él respondiendo y comprendiendo, él comprendió la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Es espectacular, ¿por qué me tientan? ¿Qué crees que te diga? Que no hay que pagar. Si yo te digo que no hay que pagar, al día de hoy no tendríamos que pagar. Qué buena respuesta hubiera sido esa. No, no pague los tributos, total. No pague los impuestos, total, pero no, fíjate lo que responde Jesús, ¿no? Mas él entendiendo y comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Seguramente era de Tiberio César, y la moneda seguramente decía Tiberio César, hijo del divino Augusto, sumo sacerdote. Y en esa moneda se ve el rostro, ¿no? Se ve la imagen. Se ve la imagen del César, que seguramente haya sido de Tiberio César, ¿sí? Hijo divino Augusto, del divino Augusto, sumo sacerdote. Y recordad que
el emperador era Dios en aquella época, ¿no? Y el Estado era su dominio. Y como el imperio era gigante, ¿no? Se asemejaba mucho a Dios de aquella época, ¿no? Tal es así que era complicado lo que estaba haciendo Jesús, en tanto y cuanto no se veía como un subversivo, ¿no? Que iba en contra del Estado establecido, ¿no? Después vamos a ver que no fue reconocida como una religión ilegítima, sino que se comprendió, es lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Vamos a ver después, ahí va a haber tres veces que lo juzgan a Pablo, ¿no? Y vas a ver cómo el Imperio Romano reconoce que no es una religión ilegítima. Pero bueno, eso es para otro tema. Pero acá estamos viendo, ¿sí? Que Jesús comprende la astucia de ellos, ¿no? Y les pide la moneda. Y seguramente ha de haber visto la imagen de Tiberio César, hijo del divino Augusto, sumo sacerdote. ¿De quién es la imagen cuando pide la moneda? Y la inscripción. Evidentemente, la moneda tiene una imagen y una inscripción, ¿no? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces Jesús le dice, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo sigue el relato? Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados por su respuesta, callaron. Lo dejó con las bocas cerradas. No hubo alguien que imaginara una repregunta, ¿no? Y, y uno leyendo, ¿no? Y escuchando y viendo, ¿no? Y uno se puede repreguntar, ¿no? Mostrarme la moneda de quién es la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron de César. Entonces, pues, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Y cuál hubiera sido la repregunta, no? Y la repregunta para mí, ¿no? Si hay que darle lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿no? Uno pudiera haber preguntado o repreguntado, ¿y qué es lo que es que hay que darle a Dios, ¿no? Que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Y qué le tengo que dar a Dios? Eso hubiera sido la repregunta. ¿Y qué es de Dios? Otra repregunta. Y seguramente él hubiera respondido, ¿qué imagen hay en vos? ¿Cuál es la imagen que vos tenés? Y hoy la imagen es fundamental, ¿no? Hoy, mira, esto es un celular, ¿no? La imagen hoy lo es todo. Hoy miro, apenas me levanto, prendo. ¿Sí? Lo último que miro es esto. Los pibes están todo el día con el coso con este bendito invento, ¿no? La imagen es fundamental. ¿Cuál es la imagen que vos tenés? Vos sabés que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, ¿sí? Y, y acá vamos a leer lo que dice de la imagen. Y vemos en Génesis 1, capítulo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo cuando miro a mi prójimo, estoy viendo la imagen de Dios, porque Dios nos creó a imagen y semejanza. El problema es que muchos y muchos de nosotros, ¿sí? No vemos en el prójimo la imagen de Dios. Entonces, te tengo que preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Claro, porque no veo la imagen de Dios en mi prójimo. Por eso me cuesta tanto amarlo. Por eso lo discrimino. Por eso lo mato.
porque no estoy viendo la imagen que Dios quiere que vea en el prójimo, su imagen. Cuando a mí me dice, amarás a Dios con todo lo que sos, está bien, pero no lo veo. Y sí veo a mi prójimo, que es la imagen, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo veo en él la imagen de Dios, entiendo que lo debo amar. Pero no me dice que ame al que se congrega conmigo, al que cree en Jesucristo, como me dice que ame a mi prójimo, que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y esta pandemia nos viene bárbaro para entender hasta dónde llega el amor de Dios, que ya previendo esto nos hizo practicar desde antes, ¿no? El amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque cuando yo me cuido, estoy cuidando a mi prójimo. Porque cuando yo me amo, estoy amando a mi prójimo. Y estoy poniendo en práctica la segunda ley fundamental. Amarás a tu prójimo como a vos mismo. Lástima que el flaco este no le preguntó, no repreguntó. ¿Sí? ¿Y qué es lo de Dios? ¿No? Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le debo dar a Dios? Y entonces a él le hubiera respondido seguramente, ¿y qué imagen tenés? ¿Cuál es la imagen que ves? Porque yo los hice a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo veo a mi prójimo, veo lo que él hizo, a imagen y semejanza. Entonces ahí comprendo a quién debo amar. El flaco que preguntó quién es mi prójimo no tenía ni idea, ni idea. En este tiempo de pandemia, nosotros ponemos en práctica la segunda ley y amamos al prójimo como a mí mismo, porque yo me cuido, a vos te cuido. Y eso es lo que tiene Dios para nosotros, ¿no? La imagen, ¿qué imagen veo cuando veo a alguien, ¿no? Cuando le doy de comer a uno que no conozco, y él me va a decir, porque a mí me diste de comer, ¿cuándo te di de comer si yo no te vi? Cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y cuando visité a un flaco que está en la cárcel, y él me va a decir, porque me visitaste, ¿cuándo te visité? Porque cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y esa es la imagen de Dios, mi prójimo. Entonces, cuando yo amo a mi prójimo, entiendo que estoy amando a Dios y amando a la imagen que Él hizo del hombre, ¿no? Que después, bueno, pasó lo que pasó, pero Dios hizo al hombre a su imagen. En este tiempo, siempre terminamos con un llamado. ¿Qué imagen tenés vos en tu corazón? Entonces, siempre vamos a Jesús. Vamos a aquel que se mostró, ¿no? Que siendo y teniendo todo, dejó todo para hacerse uno como nosotros y morir en la cruz por vos y por mí. Por eso, ahora, ¿sí? Nuestra vida cambió rotundamente cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador y entendimos que esa imagen era la imagen misma del Dios mismo presentándose aquí en la tierra, ¿no? Y que Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y gracias a ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Y dice la palabra que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bien, yo no sé qué imagen tenés hoy en tuya, ¿no? Pero Él te hizo a imagen y semejanza. Y esa imagen es fundamental para tu vida. Porque Jesucristo cambia tu vida. Porque ahora estamos muertos en delitos y pecados. Y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, tener vida y vida en abundancia. Por lo cual te pido que si te reconoces como pecador y ves y te ves, ¿sí? Como alguien que Él hizo, ¿sí? Y volvete a Él, vuelve a la casa de tu Padre.
Él perdona todos los pecados. Si nosotros reconocemos que nos hemos equivocado y lo aceptamos a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Sencillo, fácil, como si fuera fácil, ¿no? Entregar la vida y aceptarlo. En una oración, abre tu corazón, búscalo, pedile que entre a tu vida y Él te va a llenar. Y Él te va a llenar. Sencilla la oración. Amado Padre, me reconozco como pecador. Perdona mis pecados. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias, porque entiendo que Él vino a morir por mí y entregó su vida por mí. Y ahora tengo vida porque estaba muerto en delitos y pecados. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, y si hiciste esta oración por primera vez, por favor, comunicáselo a alguien que te haya mostrado este video, aquel que ha compartido este tiempo, aquel que te ha leído la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar juntos este domingo, que Dios te bendiga ricamente y oramos fervientemente para estar juntos y allí en Moreno 5656 cuando Él. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias.